película no tome conciencia de qué es lo que tengo acá en mi ciudad y nadie piensa. Totalmente, totalmente. Estamos como esa anécdota de la rana que le van subiendo la temperatura a poco hasta que no puede saltar y termina hirviéndose, ¿no? Estamos aquí en un caldo en el que no estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo. Y un poco este seminario con este diseño activo y con este tema de, bueno, la película para mí es excelente porque tiene todas las puntas, y justamente tiene también la punta antropológica, esto de por qué este desprecio de los pueblos originarios, que en general con relación al medio tenían estos pueblos ancestrales, tenían una vinculación con la tierra mucho más inteligente, en el sentido de adaptativa y respetuosa, ¿sí? Graciela, un poco lo que plantea, sí. Lo que ya pasa estaríamos en horario, si querés hacemos la apertura formal. Bueno, y seguimos, porque lo que estabas planteando seguimos realmente... conversando, pero darle la bienvenida a quienes todavía nos saludamos y comenzamos. Te doy la palabra para que Dale. arranquemos. Arranquemos, te paso la posta. Bueno, bienvenidos a quienes estuvimos en el seminario anterior. Tuvimos varias dificultades con la conexión, pero parece que hoy vamos a tener mejor suerte. La mecánica del seminario es una breve presentación sobre las preguntas que enviamos en la semana de cada uno de los participantes, pero más que una presentación formal, lo que estamos aspirando es a tener un intercambio entre todos y poder hacer una espiral de conocimiento que nos permita avanzar en la temática y sentar las bases para posiblemente poder generar un grupo de intercambio en esta área. Pero nada más, nos acompaña Virginia. No nos vamos a volver a presentar, pero sí mencionarles que está Virginia como parte del equipo y que está Guillermo también acompañándonos. Así que bueno, te cedo la palabra, Graciela, para que arranquemos formalmente. Bueno, bienvenidos, empezamos esta jornada de hoy. Recién estábamos conversando con el colega de Córdoba, realmente yo estaba como admirada, y esta reafirmación de que nuestra hipótesis de que era necesario trabajar para niveles profesionales y en un espacio amplio de intercambio, el hecho de la toma de conciencia de cuál es nuestra incidencia en este ciclo del agua. ¿Qué les parece si empezamos hoy a tratar lo que planteamos en la pregunta 19, que era un poco la reflexión sobre esta postura? Todos tuvieron una cierta bibliografía, el pequeño videíto de María Carman, que es tan didáctico. María Carman es una antropóloga argentina que trabaja muchísimo en relación de los seres humanos con la naturaleza y también con los animales, y esta visión, postura que ella, digamos, describe en Descola, la utiliza mucho como marco teórico en sus investigaciones, y muchas veces esta postura ontológico-naturalista, como que hay un gradiente, que todo no tiene, digamos, la misma calidad, o espiritualidad, o interioridad, o capacidad, que como que un ser tuviera más valor que otro, es lo que lleva a posturas discriminatorias. Y realmente también justifica, digamos, predaciones de la naturaleza. Así que les invito a quien tenga algo que aportar sobre esta pregunta de nuestro cuestionario, que nos parecía que era una de las preguntas interesantes. ¿Qué diferencia encuentra en la postura de la visión ontológica naturalista occidental de las otras visiones planteadas por Descola, ¿no? Estas otras visiones que en general son de los pueblos originarios, pero en el video mismo, una de las participantes tenía dudas, y le di la secuencia del video, que por favor tenía dudas sobre la pregunta. Mire esa declaración del jefe Piel Roja, que está transcripta por digamos, anciano hindú en la película. Es como a la hora 20 de la película, hora 15. Bueno, este anciano hindú cuenta que el Piel Roja, cuando le vienen a ofrecer dinero por sus tierras, él dice, no, el agua y
estos territorios son hermanos nuestros, es como que esa naturaleza estaba viva y era parte de ellos mismos. Todos somos hermanos en esta red, ¿no? Esa visión que expresa el Roja y que está también en la película, es un poco lo que queremos reflexionar con este tema, cuando abordamos este tema. Así que creo que estaba interesado, no sé, hay varios interesados en esto, conversamos bastante con Javier, no sé quién quiere empezar. Bueno, si quieren les comento lo que a mí me parece de esta lectura. Dale, Claudia. Yo creo que nuestra forma de ver este mundo que nos rodea, es decir, el naturalismo occidental, es lo que nos lleva a estar como estamos, por lo menos la interpretación que yo tengo. Esto de separar la interioridad de la materialidad, de la manera que lo hicimos, hizo que nosotros dejemos de prestar atención al resto de los seres vivos que tan importantes son para nuestra vida. Por eso es muy importante lo que vos decías recién, Graciela, de la espiritualidad, de cómo los habitantes primitivos tenían otra relación con el medio que los rodeaba, es decir, tenían claro que formaba parte de la vida el ambiente que los rodeaba, y creo que es algo que se fue perdiendo en esta visión que nosotros tenemos, y creo que es lo que de alguna manera este tipo de taller apunta a cambiar, ¿no? A modificar. Esa es mi reflexión. Muy bien, es que realmente lo vivimos, ¿no? Las escenas dramáticas que vivimos este verano pasado, unos meses en el Amazonas, o las que vivimos en Australia, o las que vivimos ahora, digamos, con las especies generales del Bajo Paraná, ¿no? Es como muy triste, y esto lo que, hay un texto del otro autor que nosotros manejamos, en la ficha, que es Timothy Morton, habla de que hemos construido la naturaleza ha tenido un significado tan de separación de lo que sería la ecología, que él dice, bueno, tenemos que formar parte de una rama compleja, ¿sí? Y tiene un libro que se llama Ecología sin naturaleza, porque esto de dejar afuera, ¿no? La naturaleza es objetual y bueno, nosotros somos superiores. Es tan distinto de las otras posturas, ¿no? Las animistas, las que hay, escribe de Escolar. ¿Hay alguien más que quiera aportar? Sí, Andrea, estaba levantando la mano Andrea. Y después Un rato. Hola. Sí, concuerdo con lo que decía Claudia, y me parece que es como una visión muy fácil de tener, ¿no? Si consideramos que la naturaleza tiene un interiorismo menos refinado, va a ser mucho más fácil usarla y extraer todo lo que necesitamos sin pensar que estamos haciendo un daño, porque al separarnos y ser más refinados que la naturaleza, es mucho más fácil arrasarla sin contemplarla como una igual. Me parecía que, digamos, no sé si es el capitalismo o quienes nos llevaron a pensar de esta forma, o patriarcados también, pero digamos que es como una manera muy fácil de separarnos y creernos más refinados, como dice ahí, y bueno, poder arrasar sin pensar en consecuencias. Sí, y generando el daño irrecuperable, ¿no? O sea que pero no solamente, también se arrasa con otros seres humanos, eso es lo que ha trabajado mucho María Karman. A veces ahora por ahí se respeta o se le atribuye interioridad a la elefanta Sandra, pero se habla mal del cartonero a cómo trata al caballo, pero no importa el cartonero que está sufriendo en un hábitat totalmente degradado y que tiene violentados todos sus derechos humanos. Entonces, este trabajo, sobre todo en los trabajos de María Karman,
ella lo aplica este marco también para ver las relaciones entre las personas, con esto de que algunos son más que otros. Es una postura realmente muy compleja, y no considera la hermandad ni entre los seres humanos, ni entre los seres y otros seres, ¿sí? Sí, Entonces me parece que es muy importante la revisión. Sí. Sí, yo cuando vi esto, recordé un libro que leí hace mucho tiempo y que la verdad lo estuve buscando en la biblioteca y no lo encontré, que era de una autora japonesa que nació en la posguerra, entonces específicamente vivió la cultura. Tenía la madre que era shintoísta, el padre que era sacerdote budista, y ella iba a una escuela estadounidense en donde era monoteísta. Y habla de la relación de las religiones sobre su entorno y también de dónde se forman las religiones, y eso tiene que ver con el entorno. Entonces habla que las tres religiones esenciales, llamémosle, o sea, cristiana, judaísmo, islamismo, nacieron en el desierto, en donde la relación del hombre con el medio era totalmente agresiva. Entonces el hombre se disoció del medio para protegerse. Y todo lo que surgió de esa religión salió disociado de su entorno. En cambio, todas las religiones monoteístas, en donde en general se dieron en zonas donde el hombre tenía un contacto con la naturaleza, no ocurrió esa división entre la naturaleza y el hombre. Muy bueno. El ser humano, ahora tenemos que empezar a pensar. Perdón. Disculpame la corrección, pero lo tenemos. Pero no discriminando para nada, digamos. No, es que lo tenemos tan incorporado. Miren, hace unos años me invitaron a revisar unos textos de una maestría en estudios de género y habían tomado un tema de Carlos Matus. Todo era el hombre como el ser humano. Entonces era un texto y me atreví a hacer una revisión del texto transformando hombre en ser humano, digamos. Es como que tenemos que... Y era un texto que estaba siendo trabajado en una maestría de género. Hay que hacer como un clic también en ese tema, ¿no? Son herencias. Bueno, ¿hay algún otro aporte? Muy interesante tu aporte, ¿eh? La verdad que muy Acá bueno. Javier había levantado la mano. Ah, perdón. No sé. No, iba a leer un par de Javier. comentarios de participantes que están escribiendo en el chat que tienen problemas con el audio. Bueno, ¿Y qué les parece si apagamos los audios, el resto, a ver si mejora? A ver, yo apago mi audio cuando... No, ¿puedo hablar? Dale. No, que lo que comentó José Luis me hizo acordar un libro que trata la misma temática, que se llama La civilización del Mediterráneo y los bárbaros del norte, y que plantea que la civilización mediterránea, mucho más benigna por el clima, por el contacto con la naturaleza, podían dedicarse, como no tenían que preocuparse por el alimento, podían pescar, podían cultivar. Entonces eran civilizaciones mucho más refinadas que estudiaban la astronomía, la filosofía, y llama a los bárbaros del norte, que serían los pueblos sajones o escandinavos, donde la naturaleza es mucho más agresiva, donde no tienen esa intimidad, el frío, no tienen el alimento, los inviernos son muy crudos. Entonces, él un poco plantea casi lo mismo, que no hay una simbiosis, una comunicación con la naturaleza, y que son básicamente conquistadores, tienen que salir a conquistar otros pueblos, esa, digamos, es un poco el modelo extractivista o el modelo de esa competencia feroz capitalista que se plantea hoy, y básicamente es un modelo sajón, capitalista, y de industria y de un crecimiento continuo, donde no hay contacto, si nos remitimos a esa geografía inhóspita de esos pueblos bárbaros, como lo llamaba Racionero. Es que esta relación con el medio, nosotros vemos, digamos, uno podría decir que medio más complejo que ártico no lo hay, sin embargo, los Amish, nosotros decimos
estos habitantes esquimales, indudablemente tenían también una relación fantástica con el medio y una relación, digamos, hay también unas lecturas históricas que son desde hoy, ¿no? Digamos, que son desde el lugar donde cada uno está, y entonces es bastante complejo las lecturas, porque hay que hacer como una historiografía y hay que analizar el autor y su contexto para poder un poco entender por qué dice lo que dice, y es complicado. Indudablemente, este avance que se dio con los Estados-naciones y con el fin de la Edad Media y el aumento de la productividad, hay también una lectura de lo que es la mejora de los convertidores de energía que permitió el crecimiento de la población mundial. Ese libro de Carlos Chipola, Historia Económica de la Población Mundial, donde ve cómo los europeos realmente poblaron el planeta a partir del siglo XVII o XVI, ¿no? Del siglo XVI. Pero indudablemente, esta separación del medio, y además la falta de aprecio de las civilizaciones que tenían, de las culturas que tenían otra relación, que ahora hay un redescubrimiento, y esto me parece interesante, un redescubrimiento y un respeto por esta diversidad cultural, y una diversidad cultural que podría ayudar a toda la humanidad a resolver problemas creados, ¿no? Un poco la colega mexicana cuando nos contaba las formas de cultivo o las formas de tratamiento del agua, o el arquitecto Koyan Yu, el famoso arquitecto chino, que les invito a que vean conferencias y videos. Después a los que quedemos en grupo les voy a mandar los links a unos videos de Koyan Yu. Él es arquitecto paisajista y indudablemente es el que habla de las ciudades esponja, por esto del manejo del agua, pero indudablemente él tiene unas primeras imágenes que decía, antes a los líderes se los elegía porque justamente el recurso agua era el recurso más importante para la vida, y lo sigue siendo para la vida de los humanos y de las especies que forman parte de nuestra trama de vida, y se elegían los líderes porque sabían manejar este recurso, porque eran los más sabios en la elección de las localizaciones y en la administración del recurso. Y eso pasaba en China, entonces él lo describe qué pasaba con las anteriores culturas chinas, cómo era. Hasta determinado momento que llegan unos emperadores, no los antiguos habitantes de China, unos más recientes. Estos más recientes empiezan también con el invento de ponerle a las mujeres dentro del patriarcado, por eso esto que dijiste vos del patriarcado, ¿no? De ponerle las vendas en los pies y dejarle pies chiquitos, las mujeres de pies chiquitos, que era parte de construcción de la sumisión. Entonces dice que lo que nuestra civilización actual ha hecho a la naturaleza es como que le ha puesto falsamente, con todas estas infraestructuras grises, como que le vendaban los pies a las mujeres, la ha constreñido, le ha impedido vivir, y que tenemos que volver a personas que tengan los pies en la tierra con pies anchos de campesino. Eso es lo que dice en sus conferencias Koyan Yu. Así que los invito también en algún momento a que se animen a ver lo que plantea. Así que, ¿alguien más sobre este tema de las diferentes posturas culturales con respecto, digamos, a la luz de lo que plantea María Carmen, ¿no? No quería dejar pasar los comentarios que van haciendo en el chat, de algunos que no tienen audio. Claudia Cardoso había dicho la subestimación por parte del hombre respecto a la importancia o jerarquía del resto de los seres vivos, nuestro peor error. Y Florencia Ginestar dice que comparte por ahí por el chat porque no, se le cortaba el audio. La visión ontológica entiendo que es totalmente de separación o diferenciación. Como dice en el texto de la ONU, que creemos que una acción en un territorio no va a afectar a otro, y es totalmente lo contrario. Daban el caso del Amazonas y cómo eso afecta a países como Argentina, por ejemplo. También entendemos desde la visión ontológica que a la naturaleza debemos controlarla, entre comillas. Y después Claudia Cardoso contó una anécdota. Estaba ayudando a mi hijo, leo lo que ella puso, estaba yo ayudando a mi hijo de 9 años a hacer su tarea y tenía preguntas sobre el medio ambiente y el agua.
Cuando le dije que el agua era un recurso agotable, es decir, que se podía terminar, quedó impactado y me preguntó, ¿qué vamos a hacer? Creo que es muy importante hablar del tema desde las escuelas. Los chicos también van a ayudar a marcar ese camino. Es una reflexión que comparto. ¿Hay alguna otra más? Andrés Por dice, ahí. por algo los pueblos originarios denominan Madre Tierra a nuestro planeta. La tierra es mujer, creadora de vida. Qué bueno. Bueno, ¿alguna otra digamos, aporte sobre este tema? Si no, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué relación encuentra entre los problemas de la pandemia actual y la cita de Timothy Morton que se encuentra en la ficha? ¿Se acuerdan de la cita de Morton? ¿Sí? De la trama. ¿Se acuerdan? Sí, sí. A ver. Javier. No, a mí lo que me quedó de Morton es que él de alguna manera plantea en sus axiomas que hace como un planteo matemático, pero de alguna manera como para demostrar que no estamos separados, que tenemos el mismo ADN que puede tener una planta, que tenemos él dice que tenemos el mismo ADN que tiene un narciso, que no estamos escindidos, si nos vamos remitiendo, si nos analizamos como moléculas, por eso hace un planteo un poco filosófico, y esto me parece que fue lo que más me llegó, esa sensación de que a nivel molecular somos lo mismo que la naturaleza, que cualquier elemento que nos rodea. Tomar conciencia de eso por ahí. Con respecto a lo que comentabas de Claudia Cardoso, a mí me pasa que siempre se cita, por ejemplo, a Suiza, que dice, no, los suizos tienen conciencia de la naturaleza, tienen conciencia, y la superficie de Suiza es un poquito más grande que Tucumán, que la provincia de Tucumán. Es muy poquito el territorio. Entonces, nosotros tenemos un territorio tan vasto que parece inagotable. El agua, nosotros vemos los ríos que tiene el río Paraná, el caudal que tiene, el acuífero, las cataratas, las llanuras inmensas, y nos parecen, creo, inabarcables. Mientras que tal vez en Europa es todo tan chiquito, lo pueden manejar más, y tal vez una vuelta me decían, nosotros cuidamos la naturaleza porque fuimos los primeros que la arruinamos, me comentaban en Europa. No, pero discúlpame un poco, porque el caso de los Alpes, primero, el caso suizo, aunque las empresas suizas son las primeras como Nestlé, que se aprovechan los recursos de nuestros países, o Syngenta, ¿sí? Dejando de lado dejando de lado, digamos, los grandes actores del sistema, tomemos la cultura. La cultura de estos pueblos primitivos ahí, porque nosotros nos encontramos en Suiza con clanes que mantienen la diversidad de 4 idiomas en una convivencia pacífica desde antes del descubrimiento de América, ¿sí? Esto es para pensarlo. Ningún idioma avasalló al otro, ¿sí? Y lograron tener un pacto de gobernanza en el año 1480 y pico, ¿sí? Ese pacto de gobernanza, es importantísimo. Por otro lado, ellos plebiscitan todo en su día a día, plebiscitan por dónde pasa una autopista, plebiscitan si van a publicar en papel para mandarles o va a ser electrónico el boletín para los emigrados, qué sé yo, publicitan todo, ¿sí? Publicitan también si van a seguir teniendo, cada suizo tiene un arma en su casa, ¿sí? Pero tiene un arma en su casa como parte de la reserva del país, de la reserva militar, no tienen ejército regular, ¿sí? Entonces son todos reservistas, ¿sí? Pero no es el arma, es
es el arma en función de la defensa, no es el arma de Donald Trump. Eso es parte de una cultura que viene de ese pacto de gobernanza, ¿sí? Entonces, dentro del pacto de gobernanza, por eso Elinor Ostrom, en su libro, digamos, la administración de los bienes comunes, ella toma 2 ejemplos, cual ganó el premio Nobel, el estudio de esos 2 ejemplos, en el cual revierte el tema de la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes plantea que el hombre es egoísta por naturaleza, y que nunca va a acordar y siempre va a querer sacar mejor beneficio propio, ¿sí? Thomas Hardy dijo esto. Y ella lo revierte, no tiene por qué ser así, porque en ciertos lugares lo que sucede, como en el caso de una tribu de África, que ella estudió, pero no me acuerdo el nombre de la tribu, y el caso de los Alpes, hay una administración con reglas claras, con sanciones cuando no se cumple de lo común. En el caso de los cantones, los valles son de propiedad privada, pero las laderas de los Alpes son de propiedad colectiva. Hay una administración de la propiedad colectiva. Digamos, esto también en algunas provincias de Austria lo viví. Por ejemplo, en Axam, yo tengo un refugio o tengo un restaurante en la montaña, pero no puede ir subir cualquiera con el auto, solamente puede subir a alguien que está autorizado, el que explota eso no es cualquiera, tiene que ser alguien del valle, eso es de propiedad colectiva, los bosques no se pueden tocar. Bueno, en cambio, y acá pongo un ejemplo de Córdoba, me encanta ir a Villa General Belgrano y de repente alguien construyó algo en el cerro y no se puede ir más a la cruz, no hay más sendero, todo está tapado, no hay un acuerdo de gobernanza sobre el territorio. De hecho, esto lo vivimos, no sé, acá funciona lo de la tragedia de los comunes, tenemos que generar un pacto de gobernanza ambiental, ¿sí? Entre todos los actores, pero los que se aprovechan, este es el ABC, los que sacan partido no van a querer un pacto de gobernanza. Entonces tenemos que tener muchos ciudadanos que obliguen a un pacto de gobernanza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 2 cuestiones. Le vamos a dar la palabra a Elizabeth, que tiene la manito levantada, pero también se están dando muchos intercambios en el chat, así que con Virginia los vamos a ir levantando, pero de todas maneras los invitamos, si pueden participar con el micrófono, son mucho más interesantes, pero los vamos levantando con Virginia y ahora le damos la palabra a Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Elizabeth. Cámara, ahí está. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Bien, igualmente. Bueno, un poco lo que yo puse ahí en el chat, bueno, con respecto a la pregunta inicial que habías hecho, ¿no? Me refiero, después con lo que acabas de terminar de decir, también tengo algo para contribuir. Pero es esto, ¿no? Que había puesto en el chat de lo de Timothy Norton, que yo creo que tiene que ver esta cuestión de interconexión, de la falta entre las diversas formas de vida, entre los distintos entes, no solo de vida, sino el mundo también abiótico en el planeta, y eso en relación, digamos, a la pandemia, ¿no? Era que encontrábamos en relación a la cuestión de la pandemia, es que, bueno, finalmente, como que no hubiera límites particulares, ¿no? De dichas entidades en el planeta, y me refiero a esto de que, bueno, un virus puede saltar, ¿no? En realidad, los virus y bacterias dicen que están en el ecosistema más amplio de todo el planeta, que es el suelo, y en el subsuelo, ¿no? Estos grandes barcos que van en el océano y hacen esas tomas de muestras de sedimentos, en donde hay una fauna particular, ¿no? Y pues entre la fauna también que yo les comentaba del agua subterránea, están todos estos virus y bacterias que todavía ni sabemos qué son, que todavía hay que identificar y hay que determinar y catalogar. Entonces, en realidad son millones. Y esta cuestión de lo que ocurrió, sí, ahora todo es contra el murciélago, todo contra el pangolín, pobre, y en realidad, bueno, hay miles de virus, y en cualquier momento esto iba a suceder. Yo creo que a eso un poco se refería Timothy Norton en este texto, en donde era como un poco abstracto, ¿no? Tal vez para entender, pero se refería, yo creo, a esta cuestión, esta interconexión entre el mundo biótico y abiótico, entre los procesos que ocurren en el planeta. Con respecto a lo que comentabas de
de la falta de gobernanza de un lugar, bueno, lo de las tragedias de los comunes, obviamente. Hay un muy buen ejemplo aquí en Colombia, y en la región donde yo estoy, que estoy en el norte, en donde está la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé si lo ubican, Santa Marta, bueno, el norte de Colombia, bordeada por esta montaña, pues llegan a los 5.000 metros, o sea, son de las elevaciones cerca del mar más altas que hay en el mundo. Y esto, bueno, le crea un microclima particular, bueno, muchas cosas. El tema es que hay 4 etnias que viven en la Sierra Nevada, que, bueno, son los Kogi, los Arhuacos, los Wiwas, y la otra no me acuerdo. Y, bueno, estos 4 han logrado muchísimas cosas. Entre ellas, no sé si les ha tocado, si han visitado últimamente, muchos argentinos han vacacionado por Santa Marta y toda esa región, que tiene hermosas playas, pero bueno, hace unos años no se podía entrar. Ellos tienen un área natural protegida que da hacia el mar, y la cerraron completamente, porque las comunidades indígenas decidieron que la Sierra Nevada necesitaba descansar de tanto turismo. Y bueno, se cerró, y por un año, creo que fue, y bueno, ellos hicieron sus ceremonias religiosas, todo eso, pero bueno, eso sirvió para que sí, se restableciera un poco la cuestión ambiental, y tienen como mucho apoyo de derechos humanos. Entonces, internacionalmente, las comunidades estas, bueno, todo eso es un área natural protegida, y algo de lo que está ocurriendo, de hecho hoy estuve en la mañana en una audiencia pública, sobre el ordenamiento y, digamos, el plan de manejo territorial de todo lo que es las cuencas que vienen de la Sierra Nevada, el río Cesar, el río Guatapurí. Son todos ríos que vienen desde esas montañas, y algo muy novedoso, y yo lo tengo, y si al que le interese, yo me imagino que a la gente que trabaja en ordenamiento le puede interesar, es el ordenamiento basado en las etnias estas ancestrales, y cómo ellos ven, ellos tienen todo bueno, heredado de sus antecesores, que hay una línea negra. Yo hablé con uno de ellos y me hablaba sobre esa línea negra, que son como los límites, en realidad, los verdaderos límites de su territorio, no los límites que le impone el gobierno. Entonces, bueno, han tenido fuerza, y han llegado aquí las corporaciones ambientales, han tenido que incluirlos, lo cual es lo único bueno, porque el resto, bueno, son muy corruptas, todas en esta región en particular, las corporaciones ambientales, que es la entidad ambiental que administra, bueno, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Hay muchísima corrupción, hay muertos, persecuciones a líderes sociales, ya saben, bueno, estamos en Colombia, con los procesos de paz y todo eso. Entonces, pero es muy interesante porque sí han logrado incorporar al menos esta visión ancestral, la cual, bueno, yo la tengo en físico y en cualquier momento se las puedo compartir, y cómo ellos hablan sobre sus sitios sagrados, que son los manantiales, y bueno, distintas cuestiones que luego uno, haciendo la comparación desde el punto de vista biológico, ecológico, pues lo ve súper acertado, digamos, ¿no? Como ellos plantean su manejo. Nada, es un ejemplo de tal vez de una situación a la cual sería bueno llegar. Bueno, nosotros lamentablemente nuestras comunidades indígenas han sido devastadas, ¿no? Las que quedan están tratando de luchar por su voz, pero en realidad en estos países, ¿no?, que me ha tocado vivir, es como que, bueno, no existe, digamos, un área natural protegida sin la presencia humana, me refiero a las comunidades indígenas, también a los productores, ¿no?, al campesino. Eso yo creo que yo he trabajado en los parques nacionales de Argentina, muy ligada, en Iguazú, en muchos lados, muchos años, y sí este cambio de los parques sin gente, de trabajar en los parques hacia adentro, sin mirar, en vez de trabajar desde los límites de los parques hacia afuera, porque esa es la visión, ¿no? Trabajar con la gente, para la gente y el ambiente, digamos, como un todo.
Y bueno, eso creo que un poco lo que, para mí, la gran enseñanza un poco de México en todos estos años, y bueno, ahora me toca aquí en Colombia. Pero bueno, se los puedo compartir para no extenderme mucho ese documento. Bueno, Elizabeth, muy interesante. Ojalá que lo puedas compartir. La verdad que lo estoy esperando ansiosamente porque es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, Este tema de la diversidad, y sobre todo desde la visión ontológica occidental, que es tan predadora, donde el recurso es un recurso a explotar, digamos, creo que este respeto y esta incorporación de otras visiones es lo que puede salvar el planeta, ¿no? Un poco lo que dice María Carmen. Sí, sí, bueno, un poco pasa por el enseñar el respeto, ¿no? Ya con empezar con el respeto hacia tu otro igual, ¿no? Yo creo que ahí está la cuestión, ya sea que sean comunidades indígenas o no, ¿no? Entonces eso es lo que nos falta. Hay dos palabras, respeto y cuidado. Yo recuerdo siempre un libro del ministro de Trabajo de Clinton que decía que el futuro del trabajo va a ser los trabajos que se reemplacen por computadora, por inteligencia artificial, hasta los que programas que programan. Los grandes analistas simbólicos de las grandes universidades del mundo que están haciendo los grandes pensamientos, y después las personas que cuidan personas. Uno diría que acá en la pandemia se está viendo que en general estas personas que cuidan personas terminan siendo las personas más humildes, las que están peor pagas, las que ahora están corriendo más riesgo, que son los esenciales, ¿no? Entonces, esa palabra cuidado, pero el cuidado no solo a todos los seres vivos, a todo el cuidado. Y la inclusión, ¿no? La inclusión, eso es también básico, ¿no? Aquí, por ejemplo, se toman muchas decisiones. Supuestamente, bueno, hay que llenar la agenda porque había que hacer una mesa, por ejemplo, comunitaria, y no la habían hecho la Contraloría, ¿no? Para la audiencia de hoy. Entonces, con 2 días antes nos llaman a una mesa ciudadana. Tienen vergüenza. O sea, aquí vamos a decir cuánto, o sea, y después nos pedían encima que le ayudáramos a redactar. Bueno, son ellos los que están cobrando, ¿no? Y bueno, el tema se repite y se repite en nuestros países y no es distinto de un lado o del otro. Pero bueno. Claro, el tema de la participación. Si hay respeto, va a haber una participación como iguales y va a haber un diálogo de construcción, de consenso, de construcción de acción, un diálogo como un diálogo de acción. Pero no quieren ese diálogo. Entonces el tema es poder pelear por la real participación, y esto es complejo. Bueno, uno lo vio, no sé si conoces el caso de Panamá, el caso de los indígenas ahí en el Cuna Yala, los cunas en Panamá. Los cunas pero los cunas festejan el día de su revolución, tuvieron que hacer una revolución y tienen un asiento en el Congreso, y ellos administran sus islas, y ellos administran, digamos, sus manglares. Pero cuando uno va y tiene que vivir en esas condiciones de aguadero, o uno está viviendo con los cunas, que fue una de las experiencias más lindas de mi vida, ve que cada familia con ese bote, que recién se corta un árbol para hacer otro bote, cuando uno tiene tantos años, y cuando sacó un bote se planta otro porque hay el otro árbol crecido, y entonces recién lo puedo talar, entonces dura como 20, 30 años el bote, y sacan tantos peces, no pueden sacar más de tantos peces por familia, porque el mantenimiento del manglar es nada que ver con la tragedia de los comunes. Entonces, la tragedia de los comunes también es algo que nos están poniendo en la naturaleza humana, que no está en la naturaleza humana, está en esta cultura, digamos, naturalista occidental. ¿Sí? Lo que pasa es que sí, es que nosotros, bueno, pasa con la cultura europea, digamos, ¿no? Los años, en las épocas de las colonizaciones, yo creo que ahí viene el gran pobre europeo, pero nosotros somos de los mestizos, del mestizaje de eso, ¿no? Como le pasa en México muchísimo, que reniegan de su condición de españoles, pero ellos son realmente esa dualidad que traen internamente de que no aceptan al español, pero ellos son los mestizos, realmente son los hijos de esos españoles, muchos, ¿no? El tema con nosotros, yo creo que, bueno, esa era la concepción europea en las colonias, no solo hacia América, sino hacia África y Asia, en todos lados donde han llegado.
con esta visión del control, pero eran las visiones, ¿no?, de controlar la naturaleza como una visión de éxito, lo que hablaban del tema de los controles de la naturaleza a través de las represas, por ejemplo, ¿no? Todos los desastres, está bien, avances tal vez en cuestiones hidroeléctricas, todo lo que quieras, pero desastres increíbles, ¿no?, con el tema de los ríos y lo que provoca una represa. Entonces, esa visión de dominar la naturaleza era la visión de éxito de esos años, ¿no? Los años entre los 20, bueno, tal vez las represas más hacia los 50, el tema de la caoba en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Hay unos libros, hay un libro que es una novela, pero justamente se habla de esta visión era un guatemalteco que se va a Estados Unidos a estudiar ingeniería forestal, y cuando vuelve a tirar abajo todas las caobas del Petén, pues era impresionante, ¿no? Hasta que él se da cuenta, ¿no? Pero bueno, hay un montón de relatos sobre esa fiebre de esa época, ¿no? Yo, pero estamos viendo con la juventud y con los jóvenes y con los pibes, creo que va a haber una... Claro, bueno, ¿algún otro aporte sobre esta problemática al grupo? Yo hasta ahí. ¿Claudia? Sí, estaba recuperando los aportes que estaban hechos por el chat y quería invitarlas a Carolina, Andrea o Marilyn y Silvia, si quieren compartirlo a través del micrófono, si no, se los leemos, pero nos parece más rico que los puedan compartir, si les parece, y si no, los leemos. ¿Dijiste, Andrea? Yo lo que decía era lo de cuidados, que Graciela también retomó, que por más que las madres sean las que traigan la vida, tiene que ser cuidada por todos por igual. Y bueno, jerarquías, ¿no?, de cuidados también, y tratar de que otros, no solo dentro de la familia, sino con responsabilidades dentro del Estado, instituciones y demás. Y hablando un poco de lo de la malla, estaba pensando, bueno, que antes hablaron de japoneses, y tengo un amigo que es de familia japonesa, y él me decía que para ellos, no sé cuál de sus religiones, porque tienen varias ahora, pero como que todo tiene un espíritu. Los objetos tienen un espíritu, la tele tiene un espíritu, el mouse de la compu tiene un espíritu. Entonces que ellos respetan y cuidan para que el espíritu no les haga mal. Como que si vos no ordenás todo como tiene que estar, después se te puede volver en contra, por eso son como más ordenaditos, como que si vos no dejás el termo del mate donde tiene que estar, después se te puede caer y romper. Entonces tenés que cuidar a ese espíritu. Eso era lo que me vino con lo de Timothy. Gracias, Andrea. Silvia, hola, ¿cómo estás? Tenés el micrófono apagado todavía. Silvia. Ahí está. Ahora sí. Bien, mi mirada tal vez es un poco desde la geografía, y históricamente la geografía separa al hombre de la naturaleza, con esos términos, ¿no? Entonces creo que también un poco la parte cultural y nuestra formación tiene que ver con eso. Estamos como acostumbrados a ponernos fuera de lo natural, y nosotros somos parte de la naturaleza. Siempre tomamos a la naturaleza como que está ajena. Nosotros actuamos sobre la naturaleza, sobre el resto de los seres vivos, como dijo recién la colega que está en México o en Colombia, tampoco se consideran los factores abióticos, está todo como por fuera del hombre, como que el hombre es autónomo y no necesita nada de eso. Entonces por eso para mí accionamos de la forma que accionamos, porque siempre lo vemos como algo externo. Y lo que habla Timothy de esa malla es justamente lo que todavía no tenemos conciencia, que somos parte de esa malla, que estamos entrelazados, estamos todos interconectados.
factores bióticos, abióticos, y dentro de los bióticos estamos nosotros, cuando nos creemos superiores al resto de los seres vivos. Entonces, un poco es el concepto ontológico que hablamos antes, y esta relación que establece Timothy lo veo desde ese punto de vista. Muy bueno. Bien. Saludos a todos. Gracias. A quienes les interese tener el artículo de la malla completo traducido, yo lo hice para los estudiantes este año, se los puedo mandar, ¿eh? Así que me lo piden y directamente lo puedo subir al grupo, ¿sí? ¿Vos lees el comentario de Andrés? Sí, cómo no. Gracias. Andrés decía, esta pandemia sin duda es producto de nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Si la respetáramos y mantendríamos límites lógicos a nuestra intervención, no tendríamos por qué entrar en contacto con un patógeno venido de lo profundo de la fauna de un continente lejano. Totalmente. Vi que en el chat también José Luis quería participar. Sí, tiene levantada la mano Lina, no sé quién es Lina. Lina. A ver. Si quieren empezamos con José Luis y después Lina, y Patricia también levantó la mano. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Patricia, qué bueno que estás. Sí. José Luis, ¿querés empezar vos? Sí, yo un comentario fue con respecto a que justo de lo que estábamos hablando, bueno, a veces en Netflix hay cosas buenas, es un programa que se llama Histeria Nivel 1, y que va contando distintos tipos de avance tecnológico. Por un lado, habla del genoma, y la poca diferencia cuando nosotros estudiamos el ADN que hay entre todos, nosotros creemos que somos muy diferentes del resto de la naturaleza, cuando decía que si nos centramos en el ADN, la diferencia entre un chimpancé, que es lo más cercano al ser humano, el hombre, es un 96% de similitud en el ADN, pero el hombre tiene el 60% igual al ADN de una banana. O sea, nos creemos diferentes, pero en realidad por un 40% de diferencia no somos una banana. O sea, debemos entender que tenemos que integrarnos más con nuestro entorno, no somos tan especiales. Y el otro, hablando de la cultura japonesa, justamente hablaban en este programa del tema robótica, y que dice que Japón fue la cultura que mayor aceptó a los robots, porque Japón considera, que es el shintoísmo específicamente, que todo objeto o animal tiene espíritu, aún los creados por el hombre. Entonces, una casa, una vivienda, un robot, tiene espíritu porque fue creado por alguien que lo tenía y comparte ese espíritu. Entonces se respeta aún lo que está creado por el hombre porque se considera que tiene espíritu. Muchas gracias, José Luis. Gracias, José Luis. ¿Querés seguir, Lina? ¿Estás por allí? Hola. Sí, ¿Cómo estoy por estás? aquí. Por alguna razón me botó del Zoom y me cambió el link. Estaba con Carolina hace rato. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Qué bueno verte desde tu casa. Lo que yo quería compartir con ustedes, bueno, hace rato hablando de los pueblos indígenas, es que aquí en Bolivia tenemos muchos pueblos indígenas, pero debido a la globalización y también al desarrollo así denominado, se han visto desplazados y muchos de estos pueblos indígenas han llegado prácticamente a su desaparición. Eso es lo que prácticamente estamos estudiando también en arquitectura, porque tenemos que aprender mucho de lo que son los pueblos indígenas para poder avanzar hacia adelante. Hablaron también de lo que es de esta pandemia y también de la malla de que estamos interconectados. Pues principalmente como se ha culpado de esta pandemia a los murciélagos, en Bolivia tenemos una fauna diversa de murciélagos. Se ha empezado con lo que es la extinción también de los murciélagos y a la caza discriminada de estos.
Sin embargo, y sin concientizar, que se ha empezado una campaña para concientizar que nosotros prácticamente los humanos somos los invasores en su medio natural, ya que nosotros, mediante las construcciones, inclusive mediante la producción de comida que nosotros tenemos, avasallamos su ecosistema y no pensamos en eso. Mientras los pueblos indígenas que aún están presentes, como uno de los pueblos indígenas que está más presentes son los aymaras, y de hecho son los que más se agradece y da más propiedad a lo que son los diferentes seres animales. Y nosotros, mediante respondiendo a la pregunta número 19, más o menos que estábamos, nos pusimos en la cabeza de todo esto al ser humano. Y mediante lo que decía antes, no somos tan diferentes de los otros seres, como decía hace rato, de un plátano o de otros seres, porque nosotros en nuestra configuración de ADN prácticamente nosotros nos denominamos seres animales y seres pensantes, pero no tenemos ese pensamiento que tienen, sin embargo, los animales. Nosotros creemos ser críticos y tener un pensamiento aún mayor, y en ese ego que nos hemos puesto, nos estamos autodestruyendo. Consumimos absolutamente todo lo que tenemos. Muchas gracias, Carolina, muy buena tu reflexión, muy profunda. Muchas gracias. Patricia, ¿querés seguir? Tenés el micrófono apagado todavía, Patricia. Perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Continuando con la idea de Carolina y esta idea de la trama de Timothy Morton, también la idea de que el virus nos busca a nosotros porque en realidad lo que necesita es nuestro ADN. Y esta malla que se ha generado entre nosotros mismos nos pone en una igualdad de condiciones, porque nos ha buscado a todos por igual, indistintamente de nuestra situación, nuestra condición, nuestro nivel socioeconómico, nos busca a todos por igual, porque en esencia somos iguales. Yo creo que esa es la reflexión, a mi entender, más profunda que podemos hacer. No somos todos iguales, aunque nosotros nos ponemos en distintos niveles y pensamos que por ser así o vivir así somos distintos o somos más. Pero fíjense que algo tan inerte como un virus nos ha puesto en igualdad de condiciones. Y esa es la mayor trama que existe en nuestra condición humana. Eso es. Y un poco volviendo a la reflexión anterior, tal vez un poquito a la pregunta anterior, yo creo que esta idea de superioridad es un poco, sin hacer un juicio de valor, simplemente haciendo un análisis, un poco nos viene de las religiones monoteístas, ¿no? Donde hay un Dios y el hombre es imagen y semejanza de ese Dios. Entonces, somos un poco dioses, creemos que somos un poco dioses, y todo el resto está por debajo de nosotros. De hecho, que el hombre fue, en nuestra Génesis, fue creado el último día. Primero creó el agua, la tierra, los animales, como una idea de superioridad. Todo lo que fue creado antes fue creado para nosotros. Y por eso sentimos esa idea de que todo está para que nosotros lo consumamos y nosotros lo dominamos. Pero hay un detalle. Dios lo creó para que lo cuidemos, no para que lo dominemos. Por ahí es una interpretación media particular o muy humana de ese Génesis. Tendríamos que reivindicar esa última posición que nos pusieron en que todo está no por debajo nuestro, todo está a nuestro cuidado. Bueno, esa es mi reflexión. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. De nada. Leo los aportes que hizo Marilina en el chat. Uno que está un poco más antes, también destacar que en cuanto a la relación con la pandemia actual, no estamos peleando contra otras especies. Esto es un poco de lo que nos han hecho creer los grandes medios, y también tener en cuenta el respiro que tuvo el medio ambiente, repensar esas formas de vivir
y no tener en la punta de la pirámide al hombre como rey. Y el segundo comentario que hizo fue... Ah, era lo mismo, perdón. Pensé que había hecho 2 aportes. Ahí está. Hay un comentario de Andrés que no sé si lo leímos. Sí. Dice, ¿lo leímos? Sí, sí, lo leí hace un ratito. También en relación a la pandemia. Bien. Entonces, por ahora no tenemos más nada en el chat. No sé cómo queréis que sigamos avanzando. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente cuestión? Si no hay, digamos, sobre esta cuestión más aportes, podemos pasar a la pregunta 26 que teníamos para reflexionar todos juntos. ¿Qué diferencia se encuentra entre las soluciones basadas en la naturaleza, que podrían encuadrarse dentro de la hidroecología y la infraestructura verde, planteadas en el texto del Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos entregado, y las que habitualmente se emplean para resolver los problemas hídricos en las ciudades y también en los campos anegados? Reflexione con respecto a su impacto en la crisis del agua. A ver si hay algún aporte sobre este tema. Hola. Te escuchamos, Graciela. Estamos esperando que alguien se anime a romper el hielo. A ver si alguien se anima. ¿Hola? Hola, sí. De vuelta. Yo lo que leí hablaba mucho de lo que vi, que no sé si leí la parte correspondiente en el artículo que mandaron, pero hablaba de represas, hablaba de contraponerse a las represas, y justamente lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Yo también estoy de viaje ahí por Colombia, y justamente sobre el río Magdalena, al menos, ya había como 14 represas pensadas alrededor de todo el río, y una represa ya se había hecho, y habían desplazado a la gente, y las habían en Veracruz del Río, creo, tengo fotos, después se las mando. Era como un pueblo que quedó sumergido, y mudaron a todas las familias a un lugar con todas las casas iguales, donde eran familias que tenían sus gallinas y ahora no tenían dónde tener sus gallinas, no tenían dónde tener sus cultivos. Creo que, o sea, pensar desde el lado de las represas que siguen acumulando, bueno, como dice la película, siguen acumulando también gases para el cambio climático, es como que no va por ahí. Perfecto. Y desde el punto de vista en tu ciudad, ¿vos en qué ciudad estás viviendo? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, todos los arroyos se entubaron, estuve buscando, hay como videitos que iba a mandar después de cómo se entubaron los arroyos. No hay tanta relación, de hecho, bueno, fue una gran inversión poner las bombas para que no se inunde, se está limpiándose eternamente, como que no se rectificó una parte, o sea, todo lo que está mal. Claro, el tema de la rectificación cuando era un río de llanura, la destrucción de la biodiversidad, sí, pero además ahora tenemos esta gran actuación donde se pone como todas las fichas, es ese conector del margen izquierdo, que también estamos con lo mismo, digamos, no se resuelve el tema de la contaminación y se la manda a la mitad del río, a un túnel subacuático donde la contaminación de metales, etcétera, porque no tiene tratamiento primario, solamente se le saca lo que esté en suspensión. Digamos, estamos en un problema. Además vos, como yo, que habitamos en esta ciudad, uno de los más grandes del planeta donde no nos podemos bañar, ni siquiera poner los piecitos, ¿no? Sí. Y esto de hace 60 años, yo recuerdo cuando era muy chiquita, fuimos a Vicente López, que estaba en Centro Lucense. Mi hermano nació en el año 57 y tenía 2 años, en el año 59, y nos bañamos en el río. Mi hermano tuvo que estar internado en el hospital de niños con una enfermedad hídrica hace 60 años. Digamos, es tristísimo, además que después en los medios de comunicación, en lugar de ver cómo lograr hacer una gran patriada para descontaminar el río, no, la gran
patriada es que te muestran en los medios cómo la persona está el río contaminado y pone el pie porque tiene calor, cómo se baña. Y el problema es el que se baña, ¿no? El problema es 20 millones de habitantes que están a la vera de un río, digamos, 14 millones que están a la vera de un río que lo contaminan permanentemente, ¿no? O que aceptan, ¿no? El tema de aceptar, un poco lo que decía, fue muy interesante, José Luis al ingreso de hoy dice, sí, yo trabajé para la Coca-Cola y no me di cuenta que estaban consumiendo nuestro acuífero, bueno, de repente tomé conciencia de lo que estaba pasando. ¿Qué nos pasa en Buenos Aires? Estamos aceptando esto, ¿no? Y digamos, a mí me desespera, porque son 60 años, digamos, de cuotas de descontaminación, de las industrias volcando, de poner siempre teóricamente un cierto cantidad de empleo, pero también hubo muchísimo dinero de los organismos internacionales que se usó para estudios que por ahí se podría haber usado para cambios de plantas de tratamiento de efluentes industriales, o para cambiar los de producción, haciendo una buena asociación con los productores, con los industriales. O sea, tenemos una falla sistémica, ¿sí? Una falla sistémica, que me parece política que... también. Claro, dentro de sistémica política, en el sentido de que no se logra construir una gobernanza. Más allá de que las multinacionales suizas vengan, ellos construyeron una gobernanza de su territorio, ¿sí? Dejo de lado si hay actores de esa nacionalidad que explotan. No, dejemos cómo gobiernan ese territorio, cómo acordaron, como hizo el ministro en el estudio de la gobernanza de ese territorio. Nosotros no logramos construir una gobernanza territorial. Por eso es tan importante, digamos, que veamos e involucrarnos, digamos. El río es de todos y hay 14 millones de habitantes que son excepciones los que se preocupan por la contaminación del río, ¿no? No, es excepcional aquí en Buenos Aires. Sí, pensando tal vez si los arroyos no estuviesen entubados, si se viese realmente todo lo que cae sobre el río, tal vez sería más fácil visualizarlo, ¿no? Lo que no se muestra no existe, es como que nada ayuda a que la gente se concientice tampoco. Claro, pero digamos, en el área metropolitana y en el acuífero Puelche, que también desgraciadamente está contaminado, yo tuve la oportunidad, o no, digamos, por mi pareja vivía en un country del Banco Provincia, porque bueno, alquilaba el laboratorio. Y en esos 7 años había en ese country 1.500 viviendas con 1.500 perforaciones a 60 metros del acuífero Puelche, sin una red de distribución. Y una vez en una actividad de doctorado me encuentro hago una crítica a este tema, y cuando bajo del estrado, un arquitecto me dice, yo trabajé en ese proyecto. Yo digo, bueno, pero ¿cómo hiciste un proyecto sin incluir esa infraestructura? Y me contesta, había unos arquitectos, había unos ingenieros por ahí, pero con total impunidad. De tal manera que esas perforaciones con sus camisas se deterioraron, y el acuífero, en determinado momento, se enfermaba la gente que bebía, que bebía el agua, y se hace el análisis y dicen no es apto para el consumo de bebés. Entonces se dieron cuenta que había un problema con el agua. ¿Qué hacen? Como también no había cloacas, pusieron cloacas, tenían pozos y tenían cámaras sépticas en el terreno cerca del agua. Dejaron esa agua porque la usan para las piletas, pero consumen agua en bidones. O sea, que en lugar de haber hecho un solo, en el laboratorio en Luján, donde trabajaba mi pareja, con 2 perforaciones, lograban controlar los pozos y los usaban para procesos que gastaban millones de litros, en ese country con 2 perforaciones hubiesen tenido una red de agua controlada. Sin embargo, se hicieron 1.500 perforaciones, convirtieron el acuífero en un queso Gloucester que se contaminó con los propios pozos, en un lugar donde la gente invierte casas de 200 o 300 o 400 mil dólares. Entonces, el nivel de degradación es un nivel de degradación, digamos, gravísimo, porque los propios profesionales, cuando yo planteo el problema, es como que me contestan una burla, no sé si me explico. ¿Sí? Y al final construyeron unas cloacas que no sé, me parece que las largan, el efluente los largan más o menos crudo a un arroyo cercano, pero dejaron esa red de agua potable que no la pueden tomar salvo para las piletas, y con cloro, digamos. ¿Sí? ¿Y qué impacto ha tenido en el Puelche esos 1.500 pozos? ¿Sí?
Bueno, esto es un ejemplo que para mí fue tristísimo. Bueno, acá, muy bueno. Este es el gráfico del ciclo del agua, del informe que entregamos de UNESCO, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna historia como la que acabo de contar, que ustedes la conozcan, de mala práctica con respecto a la práctica habitual o de buena práctica? Acá en el chat, Hola. Florencia. Sí, hola. Lo que quería aportar más que nada en realidad era como para que lo pensemos juntos, ¿no? El hecho de que ya históricamente la relación de la ciudad de Buenos Aires con el río no fue como de comunión con el río, sino que se le dio la espalda y a partir de ahí todo el desarrollo de la planificación urbana que se dio era por una cuestión más funcional del puerto, pero no había una relación que sea respetuosa con el ecosistema ni que tenga una intención de ese tipo. Entonces, desde ahí ya hay que cambiar un montón de situaciones y se vienen arrastrando un montón de otras situaciones negativas que, bueno, dan los resultados que se dan hoy. Con respecto a lo que decía una de las chicas, no me acuerdo quién era que lo dijo, sobre la contaminación del riachuelo y este tema que estaba hablando antes, porque estoy en Buenos Aires también, por eso me quedé con esa idea. Sí, el tema de la contaminación del riachuelo es muy lindo, es muy educativo entrar y leer las actas de las audiencias públicas. Hay un comité de seguimiento y realmente siempre están no escuchados. Es el problema que señalaba Elizabeth. Se crean espacios de participación. Bueno, en el último encuentro estaba muy enojada, en la última audiencia que se hizo el año pasado, estaba muy enojada Beatriz Mendoza, porque al caño que va al medio del río, le ponen el nombre a ese caño que lleva los efluentes, Beatriz Mendoza. Dice, yo no quiero que le pongan a un caño mi nombre, yo quiero que se resuelva la contaminación del riachuelo. Estaba curioso, porque realmente hubo una causa judicial y ya con todos estos años el tema no termina de resolverse, porque solamente se puede empezar a resolver si se deja de contaminar, y por otro lado si se tienen estrategias para descontaminar, ¿no? Para sanear, y no se están teniendo. Bueno, ¿algún aporte más? Acá Florencia Ginestar en el chat puso, creo que es súper necesario tener todo el tiempo en la mente el tema de la justicia social de la mano de la justicia ambiental, que es algo que en la película transversaliza a la mayoría de los casos que se muestran. Sí, totalmente. Digamos, es que por la característica del uso especulativo del suelo, en estos lugares más vulnerables, en los lugares más críticos, están asentados las poblaciones justamente más vulnerables, más pobres, y hay que, resolviendo la justicia ambiental, tiene que ver esa justicia del derecho, del reconocimiento del derecho al hábitat digno, ¿no? ¿Algún otro aporte? Sí, perdón, estaba viendo y hablábamos mucho del ejemplo Suiza con respecto a Argentina o a demás países. Pero yo creo que en algún punto también como humanos tenemos que pensar cuál es la capacidad de absorción de humanos del territorio. Suiza, en 1970 tenía 6.200.000 habitantes. Hoy tiene 8.500.000, o sea, incrementó el 35% su población. Argentina en 1970 teníamos 23 millones y hoy somos 45. Incrementamos el 100%. Entonces, obviamente, si esa es la tasa de crecimiento, es como que en algún punto el territorio no va a poder soportar la cantidad de humanos. En la naturaleza hay... los cazadores tienen su zona de caza, entonces si vamos a Misiones, o acá en Córdoba, cada puma tiene su área y no hay más pumas que la capacidad de alimentos y agua para esa especie. El hombre
no toma conciencia que en algún punto la Tierra no va a poder recibirnos, no va a tener suministro para todos nosotros. Claro, este tema que estás planteando de la demografía es un tema importante, pero en el caso de nuestro país, es un caso bastante particular, porque ya Alberdi planteaba en un horizonte de una población para nuestro territorio de unos 40 millones de habitantes, ¿no? Entonces, cuando yo nací había 16, y ahora estaremos cerca de los 40 y tantos. Pero tenemos una mala distribución. Tenemos un país con una distribución y una primacía donde, digamos, el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones y supera en la provincia prácticamente una de las provincias, como si fuera una provincia. Tenemos provincias que no llegan al millón de habitantes y que tienen vastos territorios. Hay una pésima distribución territorial y hubo políticas, sobre todo la política ferroviaria de destrucción del sistema, que generó también, fue un golpe de gracia a la concentración, o por lo menos a la imposibilidad de sostener un territorio más equilibrado. Lo que sucede con este desequilibrio o esta primacía es que no se logra articular una ley de ordenamiento territorial que tendría que tender a esto, digamos, a una mejor distribución. No es la falta de aptitud, digamos, del territorio. Hay un problema de cómo es la lógica de manejo del suelo y las políticas territoriales, o la ausencia de políticas territoriales. Yo el año pasado hice un trabajo de investigación durante 3 o 4 años, porque digo, voy a tomar un sistema federal, independienamente del tamaño del territorio, ¿sí? Sistemas federales, estuve trabajando durante 3 años por un tema familiar, viajé a Austria y estudié el federalismo cooperativo austriaco. Si les interesa, les puedo mandar el trabajo. Lo presenté el año pasado en un congreso, y en este sistema ellos tienen unas mesas de gobernadores, y unas mesas técnicas que generan cada 10 años un concepto territorial. Este concepto territorial genera ciertos indicadores y un sistema de información con el cual todos se ponen de acuerdo, independientemente de qué partido, por ejemplo, de no expandir más las ciudades, de cuidar de la diversidad biológica, de dar espacio a las aguas, de ver cómo acuerdos, digamos, de cómo mantener esa biodiversidad que uno lo ve cuando recorre el territorio, a efectos también de rescatar ciertas especies antiguas que son más aptas para el cambio climático. Pero desde el punto de vista del crecimiento urbano, es increíble. Austria sigue manteniendo un 60% de población rural, semirural, en pequeños pueblos, por una política explícita, y esta política se basa en un transporte público de calidad, que es de nivel nacional, regional o urbano, y ese transporte público de calidad, independiente de la cantidad de gente que se desplaza, permite que las personas tengan acceso a servicios urbanos. Entonces es Innsbruck y sus aldeas, y así cada centro urbano y sus aldeas, ¿sí? Lo mismo en el Wiesertal. Entonces uno nota esa relación con el medio, esa relación con el territorio, a partir de un respeto a las diversidades territoriales y a unas políticas públicas basadas en un transporte de calidad a un precio accesible que permite acceder a los servicios urbanos, ¿sí? Y a unos acuerdos territoriales que se respetan por cada uno de los actores. Y unos cuerpos técnicos, sobre todo de las universidades, que generan un monitoreo de cómo va funcionando el sistema. Yo les puedo acercar el trabajo, porque nosotros, digamos, si no hay un acuerdo, un concepto de territorialidad, nosotros no tenemos una ley de uso del suelo que plantee estos límites al loteo indiscriminado, estos límites a los barrios, el manejo de las cuencas, una ley de ordenamiento territorial. Creo que Mendoza es una de las pocas provincias que tiene una ley integral de ordenamiento territorial. La colega de Mendoza puede hacer algún comentario. No es un problema de exceso de población en nuestro país. En nuestro país es un problema de manejo, digamos, de gran acuerdo en el desarrollo territorial. En la distribución. Sí. Esto es una primacía salvaje que tenemos, ¿sí?
una primacía salvaje, digamos. José Luis había pedido la palabra. ¿Quiere comentar ahora? ¿Está por ahí Acá todavía? Florencia está hablando de Mendoza. Florencia, ¿querés explicar un poco cómo está funcionando ahora la Ley de Ordenamiento Territorial Mendocina? Después le damos la palabra a José Luis. No sé si me escuchan porque tengo muy mala conexión. Se te escucha. Se escucha bien. Acá José Luis dice que ella habló, así que tranquila, bueno. Flo. La ley trabaja con un plan a nivel general provincial y ese plan general actúa a través de programas municipales. No sé si me van escuchando. Se entrecorta Poco. un poco. A ver si yo apago mi... A ver ahí, Florencia. Ahí no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Decía que la baja con un plan que es provincial. Sí. Y de ese plan se hacen bajadas a cada programa municipal. El año pasado empecé en audiencias públicas en cada municipio. Un déficit por ahí que veíamos de estas audiencias es el tema de la partida que por ahí queda como relegada. ¿Cómo está funcionando hasta ahora la formulación de los planes municipales? Y bueno, supongo que también el provincial toma el territorio rural y periurbano. No alcancé a escuchar la primera parte de la pregunta. ¿Cómo está funcionando tanto las formulaciones de los planes como los acuerdos en los territorios rurales y periurbanos? Estoy muy interesada en cómo es el funcionamiento, hasta donde sé, se hacen las audiencias en cada municipio, que ahí te puedes hacer la audiencia, pero después es como que es un poco vínculo entre la participación de la comunidad en esa audiencia y cómo esa participación ciudadana realmente baja al programa, pero no tengo conocimiento de cómo cada municipio está realizando programas. Ajá, muy bien, gracias. ¿Algún otro aporte? Ya que se habló del tema planes, podría ir anticipando algo de lo que hablamos en la reunión con la ministra Bielsa en este sentido. O sea, Argentina en el año 2012 estuvo a punto de aprobar un plan estratégico, un plan de ordenamiento territorial, una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional que después perdió estado parlamentario. Hoy se está viendo en retomar el trabajo de esa ley, pero la mirada que tiene el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, más que nada es lograr planes de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, y que luego que se desarrollen todos esos planes territoriales en cada una de las provincias, encolumnar todo en una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional. O sea, se está pensando en trabajar de abajo hacia arriba. Y este trabajo sería con el aporte del gobierno nacional y con ciertos incentivos para que los municipios desarrollen esos planes de ordenamiento. Que me parece que uno de los problemas que tienen los municipios hoy en día es poder tener el equipo técnico para llevarlos adelante, pero si de nación va a bajar ese capital humano y además va a haber ciertos incentivos para que el municipio lleve adelante esos planes, puede ser algo muy favorable de aquí en más. O sea, la mayoría de los problemas que tenemos nosotros
en temas ambientales es la falta de esos planes, y que esos planes estén volcados en el territorio y que sean participativos. Javier, bueno, tiene un poco la experiencia de trabajar en un plan estratégico en la ciudad de Colón que nunca se llevó a cabo, y que lo que se llevó a cabo dista mucho de lo que Javier dejó delineado. Yo, bueno, estuve trabajando también hace un año atrás y basado en el territorio. Y cuando uno empieza a hablar con los funcionarios y plantea cómo se debe desarrollar una ciudad, teniendo en cuenta el sustento, la base, el suelo, con su geografía y sus cuencas, ve que el municipio o los funcionarios van hacia otro lado, van hacia donde les reditúa el tema político de juntar votos, en cuanto a qué calle asfalto y qué calle no asfalto, sin tener en cuenta una mirada general, ¿no? No sé, Javier, si podés aportar más algo en este sentido. Sí, si me permiten un segundito, como una interrupción en el interesante debate que estamos teniendo. Ya estamos entrando en la media hora final de nuestro encuentro virtual, del segundo y último encuentro virtual. Me parece que podríamos tomarnos unos minutitos para pensar cómo seguimos de acá en adelante. Si en alguna herramienta tecnológica que nos permita tener aportes y que esos aportes se construyan entre todos, o otros encuentros, pero me parece interesante que desde el equipo fue planteada este seminario como un puntapié inicial para precisamente seguir estando conectados quienes estamos interesados en el tema. Así que si ustedes quieren podemos tomarnos unos 5 minutitos para retomar propuestas, o lo hacemos después a través del correo electrónico, pero la idea sería que no cortemos esta instancia, sino que precisamente sea el inicio de algo para un trabajo más compartido, desde las distintas miradas, desde los distintos territorios. No sé qué les parece. Sí, a mí me parece una idea muy buena, seguir en contacto y seguir trabajando sobre el tema. O sea, desde mi lugar de estudiante fue de mucho aprendizaje estas pocas reuniones que tuvimos. Sí, por mi parte también me parece sumamente importante y necesario. Quizás a veces, desde mi lugar, he tratado y he puesto esfuerzo muchas veces en trabajar en consonancia con esta problemática, y no es tarea sencilla, pero no bajo los brazos, así que le comentaba a Guillermo que tenía ganas de hacer, digamos, por un lado, reuniones hacia adentro a nivel institucional, como para poder seguir multiplicando el tema de cómo cuidamos nosotros con nuestras intervenciones en el ámbito urbano, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo cuidamos el agua, y que ya desde el momento de gestar los proyectos ya estemos incorporando un montón de aspectos que no estamos teniendo en cuenta hasta ahora. Entonces, por un lado, desde mi lugar de trabajo, tanto en municipalidad, hacer una reunión interna y poder multiplicar intenciones, voluntades. Y también le comentaba que como soy docente en la universidad y me suelen consultar alumnos para los proyectos finales, justamente yo tenía una charla pendiente con un grupo de alumnos, y también quiero ir incorporando el tema en cada uno de esos proyectos, porque los proyectos finales en ingeniería tienen que ver con intervenciones en nuestra ciudad o en alguna ciudad aledaña del interés de los chicos que van a egresar. Entonces, creo que es una manera de tratar de ir sumando, y desde ya me interesa que podamos seguir en contacto. Con algunas personas creo que nos hemos cursado en distintos ámbitos, por algo es esa coincidencia, creo que el interés los tenemos. Tengo mucho material para leer, agradezco muchísimo a Graciela y a todos los que han compartido algún documento, en algún momento terminaré de leer todo, y creo que tenemos que seguir intercambiando experiencias. Si nosotros podemos establecer un taller de este tipo a modo mensual, estaría buenísimo.
que nosotros de un mes a otro podamos volver a encontrarnos, si alguno tiene alguna experiencia nueva para comentar, si alguno desde su lugar pudo hacer algo, plantear algún tipo de taller que nos permita multiplicar, introducir pautas en un proyecto que tengan que ver con lo que estamos convencidos, está bueno poder compartirlo. Así que creo que sigamos conectados, que podamos hacer un drive en algún lugar para subir la documentación y poder compartirla. También yo les había planteado la inquietud por privado, que me interesaría tener los nombres, los contactos de todos, porque por ahí estoy tratando de anotar de dónde es cada una de las personas, y todos los aportes están buenísimos, y si los quiero volver a contactar o nos queremos volver a contactar, estaría bueno esa base de datos para que nos podamos comunicar. Y bueno, dejo esta inquietud de poder hacer esto mensualmente, no digo quincenalmente, porque cada uno también tiene sus otras actividades laborales, pero que mensualmente podamos tener el encuentro del taller, independientemente de que podamos conservar el contacto a través de un mail, un grupo de WhatsApp, un drive donde bajar información. Esa es mi propuesta. Permiso. Yo coincido plenamente con Claudia de continuar estos contactos que han sido tan productivos para todos, y tal vez esta última pregunta, un poquito más elaborada desde cada uno, desde alguna experiencia personal o algún trabajo que estamos realizando, o alguna inquietud, alguna propuesta, o algún futuro proyecto en el cual querramos participar o elaborar, podríamos dejarla para ese próximo, yo me atrevo ya a confirmarlo, a ese próximo encuentro, como tal vez lo tengamos un poco más elaborado y lo podamos consensuar o compartir entre todos, que seguramente eso propio se va a enriquecer con la opinión de todos ustedes. ¿Alguien más? Graciela, Guillermo. A mí me parece perfecto, digamos, es más, me parece interesante ese contacto, y yo creo que también es conocer las problemáticas de los otros para que se visualice, y desde la visualización actuar, digamos, o sea, porque hay veces que no nos damos cuenta de la realidad de cada zona. Ustedes hablan del Riachuelo y de repente yo desde Córdoba no sé la problemática, y por ende uno no actúa, o si yo te digo de acá de Córdoba, hay una ley de minería que si le ejecutan, de repente destruirían todas las altas cumbres de Córdoba, que es el gran receptor de agua, pero a lo mejor en otros lados no se conoce esta ley. Entonces yo creo que desde el conocimiento nos permite actuar a todos. Sí, creo que también, si bien todos tenemos problemáticas distintas, tal vez tenemos muchas en común. Nuestro problema, por ejemplo, es el periurbano, como puede ser el problema de Santa Fe, de Buenos Aires, y en la región de Cuyo, lo que nosotros le llamamos periurbano, ellos le llaman pedemonte, y en definitiva es la misma problemática, como la naturaleza, como la parte rural es destruida por el avance de la ciudad. Entonces hay muchos puntos que parece que no tenemos coincidencia, pero en definitiva es la misma problemática. Ciudades que crecen, que destruyen la naturaleza. Por ahí vi un concepto nuevo que nombró el otro día Lolo Basualdo, que es un urbanista que trabaja sobre todo en el tema de pequeñas ciudades, que es aquello de la ciudad en el bosque y no el bosque en la ciudad. O sea, pensar que la ciudad está inserta en la naturaleza y no que tenemos una ciudad y vemos cómo en algún momento o en algún lugar, bueno, dejamos que aparezca un árbol o una zona, inventamos un monte o tratamos de traer aquella naturaleza que destruimos. No, tenemos que ver el territorio y diseñar de acuerdo al territorio, no querer inventar nosotros y destruir todo para después ir atrás de los problemas. Y eso se enriquece cuando se empieza a trabajar con gente de otras provincias, de otras ciudades, y con profesionales o con estudiantes o gente interesada que tal vez no es tampoco profesional, pero que trabaja o que está en el tema de la defensa del medio ambiente, ver todas esas miradas y entre todos ir construyendo. O sea, como algunos
piensan y defienden, no somos los arquitectos los únicos que podemos trabajar en el territorio, sino que el territorio lo debemos trabajar entre todos. Si especificamos una profesión para trabajar en el territorio, la verdad que estamos muy equivocados, y por eso la idea de la Sociedad Argentina de Planificadores Territoriales se armó con la conjunción de todo aquello que les interesa trabajar en el territorio, y no específicamente con alguna de las profesiones. Claro, justamente Los entendiendo. invito, aprovecho de invitarlos a todos el que quiere interiorizarse en qué significa la Sociedad Argentina de Planificadores Territoriales, que pongan SAPLAB en la web, puedan buscarla, ver en qué hemos estado, en qué estamos trabajando y en qué seguiremos trabajando de ahora en más, ¿no? Totalmente de acuerdo en que sigamos reunidos. En principio, con los asistentes de la semana pasada, yo compartí, y también Elizabeth compartía documentos. Estos documentos los puedo armar un drive que tenga el nombre del seminario y una cuenta. A lo mejor podemos armar una cuenta de correo con el nombre del seminario y ver cómo desde ahí, porque el drive mío personal ya está explotando, o sea, habría que crear otro y dejarlo exclusivamente para el grupo. Creo que es muy interesante, donde todos estemos habilitados para subir información. Me parece que estaría bueno, ¿no? Que todos armar ciertas carpetas, ponernos de acuerdo y armar un repositorio. Yo compartí, digamos, yo creo que es muy importante la noción también que el territorio lo construimos entre todos, pero no tenemos todos igual poder, y tenemos que saber generar estrategias. Yo envié, lástima que está en inglés, tengo parte traducido del texto de Logan y Moloch, nosotros lo hemos usado bastante en la cátedra, ¿no? Este capítulo 3, que está en castellano, pero no he comprado el libro. Está realmente el mercado contra la ciudad en ese libro. Y esto es algo que vivimos todos los días. Yo creo que no es abstracto. Nosotros tenemos actores, y nosotros somos actores, y hay algunos actores con una cierta debilidad, y otros que tenemos el rol de formar y generar conciencia y empoderar a los actores más débiles. Y eso me parece que es el rol más importante de la universidad, ¿no? Porque nos ha pasado trabajar, nosotros hemos trabajado con 40 municipios, y de repente tener un municipio con agua corriente y con infraestructura completa, con población estable, porque nuestros pueblos en general tienen muy bajo crecimiento y población estable, porque en última instancia hay migraciones a ciudades intermedias, a ciudades capitales y después al área metropolitana, y hay todo un proceso digamos, de pérdida de población en vastos territorios del país, y también hay pueblos abandonados con infraestructura, y de repente este pueblo aparece con un loteo a 1 kilómetro del pueblo, fuera de lo que estaba ya, además con un 50% del territorio, como dicen los brasileros, desarrollado, territorio con infraestructura completa, 50% desocupado, con densidades bajísimas. Sin embargo, el intendente hace un loteo a 1 kilómetro, un cuadrado con una cantidad de lotes para venta especulativa, con una perforación y un tanque de agua, y sin saneamiento. Entonces le pregunto, ¿cómo usted aprueba esto? Y lo que me contesta es porque esta persona lotea en todos lados, ¿cómo no lo voy a dejar lotear acá? Y me lo dice con total naturalidad, ¿sí? Entonces, estos temas hay que desnaturalizarlos, ¿sí? El territorio es de todos, y esto es un bien común, y tenemos que lograr el mejor desarrollo de nuestro territorio para el bienestar de la población, y que toda la población y que los más vulnerables también tengan derecho a un hábitat digno, porque hay un corrimiento, digamos, ese loteo a 1 kilómetro, primero encareció al ponerse, al lotearse y ponerle un precio, automáticamente a aquellos terrenos que tenían infraestructura completa. Generó la burbuja inmobiliaria. Y en el medio quedó un terreno en barbecho para ser loteado en el futuro. Esto es lo que tiene que impedir una ley de ordenamiento territorial consensuada, y esto es lo que vi que en los países que tienen un desarrollo con consenso, como en el caso
austriaco que investigué in situ, no puede pasar, no puede pasar. No está permitido que pase, ¿sí? Entonces, hay indicadores que dicen hasta qué nivel de ocupación, y entonces hay que tener normas, y nuestras constituciones nos permiten, digamos, traccionar, poner límites al dominio desde función del bienestar general. Esa es la razón de ser del municipio, ¿sí? Entonces, esa razón de ser del municipio tiene que ser consciente, no pueden hacer lo que quieren. Entonces, nosotros tenemos que saber que no se puede hacer, no el actor poderoso puede hacer lo que quiere, digamos, sino que tiene que haber decisores, pero esos decisores tienen que estar formados en saber qué implicancias tienen las decisiones. Por eso creo que estas actividades que nosotros hacemos tienen que siempre, me encanta que esté acá Claudia Cardoso, que trabaja en el municipio, porque nosotros tenemos que ser educadores de funcionarios. ¿Sí? Así que bueno, totalmente de acuerdo, yo armo el drive, no tengo problema. Yo me he pasado estos 40 años tratando de educar funcionarios, es duro, pero creo que algún granito de arena se pone. Una cosita, construyamos desde la horizontalidad. Yo entiendo tu capacidad de trabajo, Graciela, tu voluntad, tus saberes, pero construyamos un espacio entre todos, porque va a ser mucho más rico y mucho más creativos. No esperemos siempre desde el equipo que se promuevan las acciones, sino que los estoy invitando a que sea realmente un espacio colaborativo entre todos. Estaba por allí Elizabeth, que quería hablar, y no sé si alguien más estaba interesado en hacer algún comentario. ¿Elizabeth? Ah, bueno, sí. No, pensé que ya no iba a haber tiempo, por eso bastante. Tenemos gracias. Sí, yo les estoy subiendo, justo ahora tengo muy mal internet donde vivo, y estoy subiendo por WeTransfer a Graciela, a su correo, para que después ella se lo pase a todos. Pero sí, estaría bueno tener como un lugar para subir y compartir cosas. Yo, por ejemplo, les estoy subiendo ahora el tema de los jagüeyes que me habían preguntado la vez pasada, de estos colectores ancestrales, un video de una experiencia allá en Morelos, que estamos trabajando con la comunidad, esto que les contaba del pantano, y cómo se logró trabajar, bueno, con justamente esto que están hablando, ¿no? Desde el municipio, gente de gobierno, cómo se armaron estas mesas. No lo estoy subiendo ahora, pero si les interesara, también yo participé mucho, bueno, todo el tema del agua, fui arrastrada, digamos así, por la gente de hidrogeología de la UNAM, y estaban en la lucha de la ley, de la formulación de la ley de agua en México. Entonces, bueno, finalmente sí hemos trabajado mucho aportando desde el punto de vista del agua subterránea, pero el agua subterránea, hay una ley ahora que ya, digamos, una propuesta de ley, no es ley todavía, pero se está revisando en el Congreso, y hemos tenido muchas intervenciones en el Senado de la República tratando de que nos den bolilla con esta propuesta. Entonces ya está el documento de la ley de agua subterránea, pero que esa ley se llama de agua subterránea, muy mal dicha, solo de agua subterránea, porque en realidad incluye ecosistemas, incluye agua superficial, todo. La persona, digamos, el grupo que trabajó en eso, yo la revisé, no fui principal en ese grupo, pero sí estuve en varias charlas en el Senado, y él me la cedió, porque el año pasado, cuando estuve en UNSAM, que les comentaba de ese curso que hubo, justo fueron, no sé, los 25 años, creo, de la maestría en gestión ambiental de la UNSAM, y entonces había una legisladora, bueno, habían varias personas, y me acerqué justamente a preguntarles cómo estaba la cuestión de la ley de agua, ¿no? Y si había alguna, así como alguna inclinación o algo referente a una ley de agua subterránea o algo parecido. Y me dijo, no, que nada que ver, que están en pañales, que no tienen ni idea. Entonces yo dije, miren, yo realmente, es mi país, yo quiero que llegue y me encantaría promoverla. Entonces, bueno,
gente me la cedió y pues nada, está para compartirla. Eso, bueno, por un lado, ¿no? Para dejar el documento y, bueno, cualquier interacción, ¿no? Con la gente de México yo tengo todo el contacto, o sea, fui secretaria de la Asociación de Hidrogeología Capítulo Mexicano, entonces, digamos, conozco mucha gente ahí y cualquier cosa que, no sé, en la medida que yo pueda, tampoco conozco a todo el mundo, pero pues ahí estoy para hacerles el contacto. No, pero con mucho gusto. Gracias, Elizabeth. Elizabeth, este tema de la promoción de una ley de aguas subterráneas es fundamental. Y la gente de la Universidad de Martín te dijo que estaba reverde, qué triste, ¿no? Sí, bueno, fíjate que acá en Colombia, creo que es el único país latinoamericano que tiene, por lo menos tiene la zonificación hecha, por lo que decía Guillermo, me interesa decir esto, ya tiene la zonificación hecha en base a zonas hidrogeológicas. Claro, falta mucha investigación atrás de eso, porque no, o sea, en México los cuentas con los dedos, los hidrogeólogos de formación hidrogeológica. O sea, en general son o hidrólogos que empiezan a estudiar cosas de geología, o al revés, geólogos que se interesan por la cuestión del agua. Entonces, no ha habido, digamos, así como mucho desarrollo, y eso ocurre en el mundo en general, no es solo de México, que es lo que yo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el agua subterránea es el 99% del agua líquida para beber que nos queda. O sea, los ríos es ínfimo. Pero claro, son importantísimos porque cualquier cuestión de contaminación enseguida infiltra, ¿no? Pero me refiero a que sí es muy grave el tema, bueno, de apuntar la cuestión del ordenamiento, más que por municipios, que es, no digo que está mal, el tema es que es muy complejo entre los municipios y entre los estados, allá en las provincias, llegar a acuerdos, porque la cuestión natural abajo es que está fluyendo de un lado al otro. Entonces, ¿cómo vos podés decir que un acuífero está subexplotado, sobreexplotado, bueno, las típicas palabras, o que hay disponibilidad de agua, ¿en base a qué? Si los estimadores de los balances hídricos son números que se basan en las entradas y salidas de agua, pero no en el funcionamiento. Entonces ahí está el gran error, en que es muy difícil, si no se ponen de acuerdo entre las provincias, el poder, que es lo que les mostraba el otro día, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llega mi límite, ¿no? Y yo entonces hago un cálculo de disponibilidad de acá para acá dentro de mi provincia. No, ese número no existe. Entonces, bueno, es un trabajo arduo. En realidad, si les mostrara cómo están distribuidas las cuencas hidrológicas en América, los países en realidad fueran de acuerdo a esas cuencas, estaríamos mucho más ordenados, pero obviamente que no es así la realidad. Entonces, bueno, nada, imagínense si así dentro de un país los transfronterizos. Hay acuíferos transfronterizos que se agarran de los pelos, bueno, en el norte de México, imagínense, con los gringos, ¿no? Que se superpelean por los acuíferos, bueno, pobres los mexicanos, porque los gringos se saben todo y obviamente que hacen muchísima más extracción y uso de agua subterránea, y no hay mucho control, no hay casi nada del lado mexicano, poco. Entonces, bueno, es muy difícil, es un tema muy delicado el tema de acuíferos y cómo trabajar, ¿no? En conjunto, porque sí hay que trabajarlo en conjunto. Y el ordenamiento debe entenderlo, porque si no, no puedes ordenar un desarrollo de algo si no sabes cuánta agua vas a sacar del suelo. Entonces, bueno, es difícil, pero no imposible. Entonces, yo creo que este es un tema de la agenda del grupo, ¿no? El tema de poder promover o empujar esto de que tengamos una ley de agua subterránea, por lo menos que haya conciencia, ¿no? Ir creando conciencia. Yo se la voy a compartir. Yo le voy a compartir, no quiere decir que esa sea la palabra, o sea, el acta, así, pero es un avance, es algo, y bueno, se ha hecho con mucho trabajo y con mucha gente, y con apoyo de gente de investigaciones jurídicas de la UNAM también, que han apoyado mucho, más que nada con la terminología, ¿no? Porque de repente ves que los investigadores, bueno, sí pueden entender de algo, pero no en el lenguaje correcto, ¿no? Que tiene que jurídico.
Entonces, nos quedan los últimos 5 minutitos. Si alguien quiere hacer algún aporte, si no, me parece que como para seguir, como decís Graciela, seguir con la agenda, lamentablemente vamos a cargarte un poquito más y bueno, vos podés iniciar el drive y después vemos los aportes del resto para que sea colaborativo. Me interesa esto de que sea absolutamente colaborativo para que podamos tener el aporte de todos, que enriquece la cuestión. Todos tienen que estar habilitados como editores en el drive, en este drive que voy a armar, y le pregunto al grupo, ¿les parece que pongamos el mismo nombre del seminario, diseño sensible al agua? Porque, digamos, eso del diseño sensible al agua abarca todo, desde el diseño de una política pública al diseño, ¿sí? Diseño sensible al agua, ¿sí? ¿Les parece que dejemos ese pedacito para que no sea tan largo? ¿De acuerdo? Bueno, tenemos 3 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna acotación, Virginia. No, yo quería hacer un pequeño comentario nomás, en línea de lo que decía anteriormente Guillermo, que hablaba de las ciudades y de eso. O sea, claro, justamente de eso estamos hablando con toda la bibliografía, bueno, lo que se pasó, el material. O sea, entender justamente que todo es parte de un mismo sistema continuo, o sea, que la Tierra es nuestro hogar, o sea, nuestro y de todas las formas de vida que conocemos. Y pensar ese sistema no solo en relación con el ambiente, sino también en las relaciones sociales humanas mismas, ¿viste? En los ámbitos del saber y todo el mundo simbólico que ha creado el humano. Y, o sea, creo que es vital dejar de pensar las disciplinas del saber como diferentes cajitas aisladas, o sea, no podemos hoy pensar, no sé, por ejemplo, la arquitectura separada ni de la salud, ni incluso de la filosofía, no sé, un montón de cosas. Por eso, o sea, me entusiasma esta idea de los grupos multidisciplinares, porque entre todos podríamos complementar lo que sabemos y construir ideas mucho más ricas, ¿no? Eso nomás. Bárbaro. Tenés 1 minuto, Graciela, si querés cerrar, antes de que llegue el fin del momento, y nos estamos encontrando de mi parte en otros espacios. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes. Igualmente. Estoy muy feliz y bueno, esperando los trabajos, porque yo voy a tratar con el equipo de hacer un trabajo, digamos, que incluya tomar estos cuestionarios contestados como base para ver cuáles fueron los enfoques y las visiones y un poco hacerles la devolución. Así que muchas gracias y me parece que es importante el grupo que se está armando y el interés que estamos poniendo en algo que es tan vital y en el cual tenemos que propagar esta concepción de respeto y de cuidado de todos los seres animados o no, ¿sí? Me parece que ahí estamos. También nuestros suelos y nuestra materia inerte es parte de la trama, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias a todos, todas. Adiós, adiós, gracias.